Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá comienza tu programa Retumba la Radio. De la unidad de Esquel, provincia de Chubut. Lo mejor de la semana, la mejor música, la info más completa y toda la actualidad. Retumba la Radio. El programa que te enloquece. Sigue la flecha. Desde la escuela 7714. En contexto de encierro. Donde todos los días es un día nuevo para aprender. Retumba la radio. Todo lo bueno lo encontrás en Retumba la Radio. Lo malo viene solo. No te lo pierdas y seguí la flecha. retumba la radio. Poroto. Desde Esquelandia y para el mundo. Retumba la radio. Retumba la radio. Inocente, me has contado tu manera de sufrir. No sabes que... Buenos días a toda la ciudad de Esquel y Chubut. Estamos en Retumba la Radio, hecho por alumnos de primer año de la escuela 7714. Muy buenas tardes, gente, acá desde Chubut, acá con los compañeros haciendo un programa. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Wilmer, desde Esquel, con mis compañeros. Yo me llamo Juan Carlos, acá acompañando a mis compañeros acá en la radio, Retumba la Radio. La bestia, la bestia. En Retumba la Radio. Bueno, Tenemos a Alexander también, que bueno, no quiere hablar, pero es parte del grupo también. y uno que se nos escapó. Y uno que se nos escapó, que no sabemos si saltó el muro o dónde anda, pero bueno. Hoy leímos un texto hecho por Jorge Espíndola. Una casa voy a escribir. Un muchacho de... ¿Dónde era, muchacho? De Comodoro. De Comodoro Rivadavia. Donde quería mucho bien. La ciudad del viento, le dicen. Exactamente. La ciudad Bueno, del nosotros- terror del viento. Del terror del viento. Nosotros venimos trabajando en un proyecto que se llama Un lugar para vivir. Nosotros vamos a aportar lo nuestro desde nuestro lugar. Hay gente que está afuera, de la comunidad mapuche, ¿de dónde, Mara? ¿La otra gente? Mucha gente colaborando en lo que es Un lugar para vivir. Y bueno, compartimos algo del texto, de lo que venimos hablando nosotros. Bueno, yo en particular escribí que siempre en el barrio, o en el pueblo, o en la ciudad, siempre hay una casa que te da miedo, ¿o no? Siempre hay una casa que te da miedo, cuando eras chico te daba miedo pasar por ahí. En un barrio sí, en un barrio siempre hay En villa, o en el barrio, o en el pueblo, siempre hay una casa media rara que te da miedo pasar, como decimos nosotros. Da la casualidad que, bueno, yo soy de San Martín, de Buenos Aires, y da la casualidad que esa casa que te daba miedo era la mía. Y justamente era la mía, me daba miedo a mí mismo de pasar por la gente de mi casa. Pero bueno, hasta el día de hoy la tengo, está toda refaccionada, ya es la más linda la cuadra hoy en día. Pero en su momento era calle de tierra, todo oscuro. Yo veía que pasaban corriendo los chicos a comprar porque les daba miedo pasar por ahí. Y bueno, y compartimos y nos hicimos preguntas, todo. No sé si alguno quiere compartir algo. A ver, yo por ejemplo cuando era chico no tenía una casa en el barrio que me daba miedo ponerle. Solamente nosotros lo que hacíamos era, bueno, con mis vecinos, compañeros de mi edad, tocábamos el timbre y a correr, hermano. Rinraje. Corre. Solo le decimos rinraje a ese juego. Y, bueno, y a veces había otros que nos agarraban, hermano. Sí. Y sabes que la puteada que nos A la mandaba. escobazo te corría. Sí. Sí, más O si conocido. no, también había un perrito, bueno, había un perro bravo en el barrio, y ese perro, y cuando estaba afuera, por ahí no tenías que pasar. Entonces lo que hacíamos era bordear o ir por el otro lado, para llegar al otro lado. Porque si pasabas, el perro te carneaba. Bueno, volviendo al tema. La siguiente pregunta. ¿Qué es para vos un lugar para vivir? ¿Qué Un dice lugar usted? para ¿El vivir. lugar donde naciste o donde No, te... el lugar para vivir más o menos se puede referir Claro. a un lugar cómodo donde te sientas. Claro, pero donde viviste, o en tu casa, o Claro, el lugar es, que es un abanico amplio Para- de diferentes sí. respuestas, de Claro. puntos de vista. Cada uno claro. lo puede ver por el lado de un lugar para vivir, que donde se crió, donde nació, o también puede ser O donde el criar día de tus mañana hijos. un proyecto nuevo de un lugar Ah, para se vivir. puede- o, sí, claro. o un lugar para vivir también se puede referir al lugar donde está uno, en el momento de la charla, como dicen. Nosotros en el momento estamos
en contexto del Cierro, en la unidad 14 de Esquel. Y el momento que estamos viviendo nosotros, que cada uno en su pabellón, somos de diferentes pabellones. Y cada pabellón es un mundo acá, no todos los pabellones son iguales. En ese momento el lugar de vivir de cada uno es el pabellón, porque dormimos, comemos, hacemos todo ahí en el pabellón. Así que, pero cada uno lo interpreta como quiere, puede ser donde uno nació, donde se crió, o donde quiere ir el día de mañana, ir a tener un lugar para vivir. Así que, La casa de tus sueños. Claro. Porque en Retumba la Radio te regalamos la casa de tus sueños. Bueno. Atención, atención, gente aledaña y todo alrededor. Retumba la radio. Buenas tardes, estamos en la radio de Esquel. Un lugar para vivir se llama el tema de hoy. Es la historia de una casa vieja, muy vieja, como esa de una película de terror. Un gran laurel en su entrada y en el fondo todo oscuro la casa. Para los niños de la vecindad era la casa del terror, donde los niños de la cuadra pasaban a comprar y siempre pasaban corriendo. Resulta que esa casa es la mía y hasta a mí me daba miedo, pero a la vez la amaba y la amo. Allí tengo los mejores recuerdos de mi familia y hoy en día, después de 30 años, es la casa más linda de la cuadra. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo de verdad? Y porque al frente había un club que era de cuadra a cuadra y así de alambrado y tenía pino, árboles y era oscuro ya la cuadra, era todo de tierra. Y al frente de mi casa era una casa vieja, antigua, ¿viste? Y había como arbustos, árboles así, y era re oscuro. Y la casa estaba así al fondo, una casa vieja. Y las demás casas estaban sobre la calle, como quien dice, y eran más o menos lindas, ¿entendés? Y yo me daba cuenta porque hasta a mí me daba miedo cuando me mandaban a comprar, cuando tenía que volver, digo, todo oscuro, y pensaba que te va a salir algo de atrás del árbol, qué sé yo. Y después, como por mis amigos, porque siempre me decían, ¿dónde vivo? En tal lado, en la casa del terror, le decían, ¿viste? Porque te mandaban a comprar y ibas caminando, y cuando estaba por llegar a mi casa, empezabas a correr hasta el kiosco, ¿entendés? Porque era muy oscuro, porque a veces había perros y te ladraban, ¿viste? Así, qué sé yo. Y como por ejemplo, cuando jugaban los chicos a la pelota y alguna vez no se les pasó. Siempre caía, pero se perdía. Se perdía, la encontrabas a los 3, 4 días. Me cansé de tener pelota, siempre tuve pelota. Por ese motivo, porque encima yo le decían, pasá a buscarla. Y no, como te daba miedo, no quería pasar a buscarla. De noche y de día te costaba un montón porque era pasto largo, así todo suyo. Como un caminito, como viste una casa del terror, bueno, así. Y todo árbol así que caían y se te perdía la pelota. Hasta a mí, 10 pibes buscando la pelota y no la encontramos y a la semana capaz que la encontrábamos. ¿Y cuántas pelotas recaudaste? Y sí, no sé, 3, 4 he llegado a tener. Pasa que después las devolvía, como el club era todo conocido, se las devolvía. O yo a veces me iba a jugar con la misma pelota y me decían, esa es la pelota del club, dámela, me decían. Pero sí, siempre tuve pelota gratis gracias a eso. ¿Qué recuerdos tengo? Y los mejores, porque se me fallecieron 2 hermanos y hoy en día no los tengo. Al estar mucho tiempo preso también no estuve mucho tiempo en esa casa. Yo me fui a los 17 años, pero hoy en día vive mi familia, mis hermanos, mi mamá. Y fue en algún momento que estuvimos todos juntos, que siempre faltaba alguien, o yo o un hermano. Y tengo algunos recuerdos que estábamos todos en una mesa, así recuerdos lindos cuando estábamos todos en familia, o de chicos, que al ser una casa tan grande y tener muchos árboles, había pájaros, tenía vida, era una casa antigua, pero a su alrededor tenía vida. Sí, con muchos sentimientos encontrados. Sí, muchos recuerdos lindos. Siempre sueño con mi casa, a veces estoy acá y sueño con mi casa, que estoy llegando, o que estoy haciendo algo en mi casa. Y yo no vivo ahí, yo hace los 17 años me fui, pero como tengo todos mis mejores recuerdos y pasé más o menos toda mi vida ahí, como que me cuesta despegarme, ¿entendés? Yo ya tengo mi familia, mi casa aparte, todo. ¿Y volverías a ese lugar? Sí, sin duda. Y siempre le decía yo a mi mamá, yo ahora tuve 80 días nomás en la calle.
muchos años preso, muchos años de acá para allá. Y siempre que iba a lo de mi mamá, yo siempre me ponía a pintar o a arreglar las plantas. Tengo muchas plantas que las arreglo, yo trabajé en un vivero, entonces entiendo. Y siempre hacía cosas y siempre miraba así y le decía a mi mamá, ¿cómo extraño mi casa? Le decía yo, pero como diciendo, yo no vivo más acá, ¿entendés? Pero como siempre le dije, ¿cómo extraño mi casa? Le decía. Pero no, sí tengo muchos recuerdos lindos. Sí, a mí también me pasa, ¿no? Pues hay muchos recuerdos también, ¿no? En la casa donde yo vivía también, ¿no? Algo parecido también, ¿no? Algo similar, que también, ¿no? Hace ya bastante tiempo que no... ¿Te fuiste? O sea, que me fui ahí de casa y siempre comencé a hacer cosas, bueno, y hoy, estando hoy acá, hoy en día, ¿no? Me pasa por mente muchas cosas, ¿no? Muchos momentos lindos, muchos momentos o esos recuerdos, ¿no? Que a veces en la situación que uno está también, ¿no? O sea, reconociendo los errores de cada uno, ¿no? Y la situación, también pienso eso, ¿no? Que algún día volveré allá en casa y volveré a estar ahí con la familia o compartiendo algo. Sí. Y capaz que no será lo mismo, ¿no? Que antes éramos, ¿no? Pero bueno, las oportunidades, ¿no? Que van hoy en día me hicieron valorar a las personas, ¿no? Así como también, ¿no? A cada uno de acá, de nosotros también, ¿no? Que compartimos algo, o al escuchar lo que uno vivió, uno pasó, y son cosas que siempre va a quedar en el recuerdo, ¿no? De lo que uno va viviendo, va pasando, ¿no? Y bueno, son esas cosas, esas situaciones que también uno va aprendiendo, ¿no? En el curso de la vida. Y sí, a valorar, por ahí estás lejos, te pasan algo y cómo me gustaría estar ahí. Sí. Bueno, yo hace mucho tiempo que no vivo ahí, pero yo cada vez que estoy ahí como que me siento bien, me siento cómodo, viste que por ahí a otro le pasa totalmente que no van a la casa y no se sienten cómodos porque ya hicieron su familia, tienen su casa propia. Y como le cuesta volver a donde se criaron, ya sea por malos recuerdos o porque se fueron porque ya no aguantaban más. Mi vieja es de un carácter medio, yo me fui por eso, porque chocaba mucho. Pero yo llego a esa casa y me siento re cómodo, re tranquilo, re bien. Parte de tu vida, claro, parte de donde miro hay un recuerdo, ¿entendés? Y un montón de cosas lindas. Así que, bueno, quería compartir eso con ustedes. Por mi rancho, pero nadie se detiene. Siempre algún temor les viene, que con nada los engancho. Y a lo largo y a lo ancho de esta historia singular, nunca me pude explicar qué misterio se despierta. Todos llegan a mi puerta, pero nadie quiere entrar. Y eso que lo tengo limpio, bien cuidado y ordenado, le he cambiado el decorado y el aroma del incienso, pero estoy como al comienzo, que a nadie puedo atraer. Ya no sé qué puedo hacer, un buen sitio es el que brindo. Todos dicen que está lindo y no se atreven a meter. Ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay, qué pena! Nadie entiende esta condena de estar solo. Cuando
Cuando estoy desesperado, cierro sin llave la puerta, dejo la ventana abierta a ver si entra un trasnochado, pero nadie se ha asomado, ni por equivocación, ni siquiera un vil ladrón o una inocente incauta, y esta intriga ya me pauta quién me echó esta maldición. Ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay, qué pena! Nadie entiende esta condena de estar solo. tumba la radio. Era que contar cada uno que escribió sobre un lugar para vivir o de su casa, de su infancia, sus recuerdos. Bueno, yo compartí. Un lugar donde te sientas bien. Claro, yo compartí, bueno, que mi casa era la casa del terror. Pero bueno, hoy en día la casa más linda es la cuadra. No, mi casa de mí era de chiquito, donde viví, donde crecí, era lindo, tenía un jardín grande, un patio grande. Con ovejas. No tenía ovejas, pero tenía Pero a mí me gustaría el día de mañana, yo tengo lugares ahora, no tengo patio, ¿entendés? Todo asfalto, todo patio de asfalto, no tengo verde como quien dice. No, yo tenía A mí me encantan las plantas, todo, y Sí. me gustaría el día de mañana tener con mis hijos una casa grande, no grande la casa, el terreno que sea, que tenga lugar para tener mis plantas, mis animales, ¿entendés? Tener, qué sé yo, pato, gallina, lo que pueda, ¿entendés? Y que mis hijos tengan lugar para jugar, ¿entendés? Y yo tener mis plantas, y mis cosas, mis árboles, porque me gustan árboles de ciruela, fruta, lo que sea. Es un sueño que tengo, pero no imposible. Bueno, lo que yo escribí más o menos es, bueno, construir mi casa y un clima que sea tormentoso, de lluvia. Ese sería un lugar preferido para mí. ¿Sí? ¿Te gusta la lluvia? Sí. A mí me gusta la lluvia, pero no todos los días. No, claro, por eso no son todos los días que se ve la A mí lluvia. por lo menos me gusta ir a caminar Pero bajo la lluvia. en ese clima me siento ¿Te sientas así? me siento en paz. Tenemos al doctor Zapallo. Doctor Zapallo, ¿usted qué nos puede contar sobre un lugar para vivir allá en su corriente natal, el interior del interior, del interior? Del interior. Y más allá. Y más allá. Bueno. Me imagino un lugar lindo, porque ya el campo es lindo ya. Sí, la verdad que el campo es hermoso, lindo, tiene toda su naturaleza, o sea, tiene lago, tiene lagunas. ¿El yaguareté anda por ahí o no? El yaguareté, sí. ¿Y? Lindo animal, a mí me gusta. ¿Peleaste alguna vez con el yaguareté? ¿Peleaste con el yaguareté? No. ¿Esa marca te la hizo el yaguareté? No. Ni siquiera de cerca puede estar. No, pero no. es lindo animal, está en peligro de Sí. extinción el yaguareté. Sí, sí. ¿Qué animales agarrabas? Bueno, nosotros, por ejemplo, el más que vemos, los animales serían los carpinchos, yacaré, ¿Agarraste yacaré? Yacaré, Para sí, usted es muchas normal el veces. yacaré, pero hay mucha gente que pasa 80 años y jamás en su vida conoció un yacaré. No. ¿Te diste cuenta que usted como un perro anda el yacaré ahí? No. Sí, en montones, o sea. ¿Te comiste uno de esos o no? Sí, la cola es buenísimo para hacer milanesa. Milanesa. ¿De verdad que hacen cinto con el cuero o no? Sí, del cuero hace de todo un poco, hace. Porque hace cinto, o si no, berrenque. ¿Qué es berrenque? Berrenque sería algo que es para que se usa con los caballos. El pincho de ¿Sabes montar? Sí. Se montar a caballo y. O sea que Los caballos les decía moto. es un lugar donde vos volverías a vivir. Sí, es un lugar para vivir. Es un lugar, es un lugar para vivir. Por ejemplo, podés tener esos animales, vaca o gallina, podés tener un criadero de gallina, chancho, lo que sea. Huerta. Y huerta, obvio. Linda tierra, linda, hermosa tierra. Es verdad. Hermosa tierra, así que buenísimo. ¿Tierra colorada o no? No. Media. Media colorada, sí.
zona muy arenilla. Es buena esa tierra. Sí, sí, es buenísimo. Son tierra, o sea, negra, que es bien abonada, tiene bien tracol y para sembrar batata, algodón y eso. Mandioca, de todo, sandía, zapallo, lo que sea, sale. En Retumba la Radio te enseñamos a hacer sopa, mandioca y etcétera, etcétera. El yuca. El yuca. ¿Cuándo, hablando en serio, cuándo va a traer sopa paraguaya para invitarnos acá a los muchachos? Y mirá, podríamos hacer la vaquita. Para está todo caro, el queso está caro, la harina de maíz. La harina de maíz. Y que acá para meter cosas así también te hacen la guerra. Sí. Es imposible. Bueno, no hablemos de la autoridad porque en Retumba la Radio podemos estar más presos de lo que estamos. Ahí está. Bueno, volviendo al tema, ¿qué les hizo recordar del texto que leímos? El texto hablaba de una casa vieja, sí. Jorge Espíndola se refería a una casa vieja, que la abuela supuestamente se movían las cosas, la olla, todo. Lo había construido el abuelo. Bueno, claro, lo había construido el abuelo. El abuelo había fallecido y que me iba a molestar a la noche. Claro. Y la abuela lo retaba como diciendo no vengas a molestar, este no es tu lugar. Se movían las cosas, le tiraban todo, hacía ruido. Bueno, lo encargó. A mi ejemplo, algo parecido a eso, porque mi abuelo vivía, por ejemplo, en el campo tenía un terreno y como falleció, quedó ahí, entonces mi papá tuvo que venir a levantar, porque era de barro la casa. Tuve que echar todo y levantarle el material. Entonces nosotros vinimos a vivir ahí para que no nos usurpe el terreno. Entonces nosotros cuando dormíamos de noche escuchábamos ruidos de los platos o que hablaba alguien. Entonces mi papá hablaba y le decía déjenos de molestar, déjenos de dormir. Ya taqué tranquilos y ya se papá, acuérdense. Y así se desaparecía y después volvía. Hablamos de todos los idiomas en Retumba la Radio. Decile andate para allá en guaraní, ¿cómo es? Vamos a estar, la vamos a ir por donde. Por la duda que te recontra, pero supuestamente quiere decir andate de acá. Sí. Y bueno, y así. Y o no, si no se prendía y se apagaba la luz sola. Y entonces cuando hacía así, mi papá siempre hablaba, él decía que nos deje de molestar, que nos deje de dormir y así. Pero existen ustedes en esas cosas así que sí, se mueven las cosas. Sí, existe. Así como existe lo bueno, existe lo malo, pero sí. A veces a mí me decían que le tenía que tener más muertos a los vivos, más miedo a los vivos que a los que están muertos. Pero hay que estar en ese momento. No, sí, hay que encontrarse. Es un momento difícil que a veces te da una separación y no sabes qué hacer. Pero bueno, uno vive en el campo y uno se acostumbra y conoce los mitos, o no solo conoce los mitos, le pasa eso. Son mitos y leyendas a veces dicen, pero para el que no cree, para el que sí. le pasó, te lo cuenta con certeza. Sí, exactamente. Retumba la Radio. Volvemos a las tardes paranormal de Retumba la Radio. Bueno, volviendo al tema, ¿qué les hizo recordar del texto que leímos? Bueno, como dijo el compañero Gerson, que no está ahora, que por ejemplo un acto paranormal se podría decir. Un auto que sí, que se movían las cosas. Claro, yo recuerdo una vez que estaba con mi abuela, mi abuelo y un tío.
estábamos en la misma sala, cuando de repente los perros empiezan a ladrar y encima toca la puerta y hace un ruido. Normal, toca así la puerta normal. Y mi abuela dice, como a veces mis otros tíos venían a visitar a la casa, ¿quién pase? Y volvía a tocar la puerta. ¿Nosotros quién es? Y mi tío sale. No había nadie. No había nadie y los perros ladraban. ¿Como que corrían a alguien o...? Claro, exactamente. Y como no había nadie, al día siguiente falleció un familiar de mi abuela. Y mi abuela me dijo que quizás vino a despedirse. Bueno, a mí, ejemplo... Estamos con el doctor Zapallo en Retumba la radio. Queremos escuchar su opinión, doctor. Bueno, a mí me hizo recordar el teto porque más que nada yo soy de Corrientes y donde yo vivo... está el Pomperito ahí. Está el Pomperito, el famoso Pomperito. El famoso y conocido Pomperito. Sí, el famoso Pomperito. Además yo vivo en un campo y entonces a la noche ponerle que salía a caminar ¿te chiflaban o no? Chiflaban o sentía pisada el caballo que se seguía atrás y vos veías y ¿me entendés? No se le veía la mitad del cuerpo al caballo y me daba mucho miedo. ¿Te decían eso para que tome la sopa a la noche o para que era verdad? No, era verdad porque había mucho mito, pero a mí me sucedió. ¿Le viste? No, le vi un bulto así, o sea, de negro, que no se anotaba bien, pero sí, me pasó. Pero no lo viste vos nunca. ¿Viste no. El caballo o le viste el bulto al del caballo? A mí me pasó más o menos similar a, digamos, a mí me apareció yo trabajaba en un taller de costura y una noche por ganarme unos pesos, yo no sabía que había muerto un costurero ahí. ¿Y fuiste a trabajar ahí? Y yo estaba trabajando ahí, y yo por ganarme unos pesos me quedé a trabajar en la noche, hora extra. Se van todos y yo como era encargado de ese taller y yo estoy trabajando, mi señora, yo y unos par de amigos más. Y la primera vez había un sonido que prendía la máquina. Y tiene un sonido de automática y suena. ¿Quién está trabajando? Yo no le tiré onda. Seguía trabajando la primera noche. Segunda noche, otra vez. No se han ido todos, ya bueno. La última noche que terminé ya se fueron todos. Yo les fui a cerrar la puerta, empecé a sinconar las cosas y cuando de nuevo la máquina empezó ¿qué no se fueron todos? Fui a dar la vuelta al taller y no había nadie. Ay. ¿Y te causó mucho miedo o no? Claro, y volví a adentrar otra vez. No, ya rajo de acá. No apagué ni la luz, me rajé. Mi señora detrás de mí ni me cambié, me salí del taller al toque. Nunca más me quedé en ese taller. En Retumba la radio te cambiamos los pañales también. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo cuento que cuando era chico, ¿no? En la otra cuadra de mi casa había una casa donde vivía una señora mayor, ¿no? Y nos daba miedo, pasábamos corriendo por ahí a la noche cuando me mandaban a comprar, ¿no? Pero bueno, también de tanto miedo que nos daba esa casa, me acuerdo que para Navidad y Año Nuevo íbamos con los chicos y le tirábamos cohetes a la señora de ahí. Y bueno, son cosas, pero la casa te daba miedo. Daba miedo y también le tirábamos cohetes a 2 manos, después cuando se enteraba el viejo cobrábamos a 2 manos, pero bueno. Travesura de niño. Travesura de niño y miedo de chico, ¿no? Acá estamos con plata y miedo nunca tuvimos, era mentira esa frase. Retumba la radio. Retumba la radio. No te lo pierdas y seguí la flecha.
Usted, doctor, tenemos al licenciado Alexander González. ¿Qué piensa usted de los mitos y leyendas? Depende, igual, si tu abuelo murió no le tendrés por qué tener miedo. Yo no le tendría miedo. Claro, como que te protege sería, ¿o no? Para mí, en parte mía no le tendría miedo. A mí me dieron un tirón de oreja un día, pero me parece que era mi abuelo porque estaba enojado conmigo. Estaba durmiendo, estaba en Paraguay yo, y siento que me pegan atrás de la oreja así, pero mal. Y me levanto y estaba yo solo en la pieza, las ventanas con reja y un viento que, viste, que como que quedó las ventanas así temblando. Sí. Y era obvio que lo que me pegó no era normal, ¿entendés? No era una persona. ¿Lo sentiste? Y si me levantó la trompada que me dio, me levanté. ¿Lo sentiste miedo o no? No, y me quedé medio pensando, y era porque yo estaba haciendo las cosas mal, no estaba haciendo las cosas bien, habían pasado un montón de cosas. Entonces... Y entonces como que yo no creía hasta ese momento, ¿entendés? Y me pasó de grande, a los 24 años, por ahí. Entonces la paraguaya y por la neñu, para neña, mire. Puñata, ahí por ahí te voy a agarrar el día de Y bueno, con estas últimas palabras nos vamos despidiendo. Hasta otro día. Radio. Saludos. Gracias a la gente linda.